Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Genaro Fernández y en representación de la Coordinación Nacional de Laicos, les doy la cordial bienvenida a este espacio de formación virtual y de reflexión que denominamos Laicos llamados a servir, que pretende a través de la formación que nosotros, los discípulos y misioneros de Jesús, podamos dar un testimonio claro y genuino de Jesucristo en los diferentes ambientes que frecuentamos. Bien, hoy nos toca compartir la última jornada que corresponde, ¿verdad? Y que brillantemente han desempeñado nuestros compañeros anteriores, tanto sacerdotes como laicos y laicas, al darnos a conocer todo cuanto hace a nuestro ser, a nuestra identidad y a nuestra misión. Y precisamente vamos a tratar lo que llamamos el Día Nacional del Laico, ¿verdad? Que lo hemos precisamente celebrado el año pasado en la solemnidad de Cristo Rey en la capital espiritual de la República, Caacupe. ¿Qué pretendemos por sobre todas las cosas? A partir de un contexto en donde nuestros pastores desde el Concilio Vaticano II nos vinieron hablando acerca de lo que es el laico y de lo que le compete hacer para instaurar el reino de Dios, dar a entender qué es lo que la Coordinación Nacional de Laicos interpretó en el momento de asumir su responsabilidad y qué es lo que hizo desde más o menos el 2015 que está este grupo de manera permanente hasta el 2020 para llevar adelante ese compromiso que compete a los laicos, ¿verdad? Y poniendo hincapié en un evento especial que fue precisamente la primera recordación del Día Nacional del Laico para ver qué cosas se hicieron y qué se lograron y por qué es importante tener ese Día Nacional del Laico. Bien, estoy en compañía de nuestro compañero y amigo Valentín Benítez de Ciudad del Este y vamos a hacer lo que sería una conversación entre amigos para poder desarrollar este tema. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Genaro, digo bien. Un gusto poder saludarte, saludar a toda la gente que nos acompañan a través de este medio. Y bueno, un abrazo fraterno a todos los paraguayos, aquellos que nos verán dentro del país y aquellos que están fuera del país también. Bueno, me siento feliz de poder compartir contigo este momento y vamos a dialogar sobre esta importancia del rol del laico que estamos para servir en la iglesia y en la sociedad. Así mismo es, Valentín. Y evidentemente hay mucha gente que puede acompañarnos, pero también hay otras que no, ¿verdad? Pero por suerte la coordinación emite después en los grupos de WhatsApp un audio de lo que fue, digamos, en este caso lo que sería nuestra conversación, de manera que después pueden ellos actualizarse en cuanto a lo que desarrollamos. También es muy importante también porque yo noto que la Coordinación Nacional después envía los documentos también como para tener en archivo y eso es muy importante. Aquellos que quieran leer después el material van a poder tener acceso, van a tener audiovisual y también en texto. Entonces, realmente yo admiro muchísimo el trabajo que está haciendo la Coordinación Nacional en este caso porque el laico que quiere realmente formarse tiene todas las herramientas. Sí, de hecho, ¿verdad? En principio no sé si se ve, ¿verdad? Ahí sí. Está. El material guía elaborado, ¿verdad? Para este proceso virtual de formación que es Laicos llamados a servir. Y previo a esto fue este material precisamente elaborado para la celebración del Día Nacional del Laico y que hay un compendio, ¿verdad? De lo que nuestros pastores en su momento nos dijeron en ese día, ¿verdad? La palabra de aliento, de reconocimiento y de apoyo, ¿verdad? A la labor. Y también, en resumen, lo que hace al ser la misión, la vocación del laico, en fin. Habría que
también hacerse de este material. Bien, Valentín, si bien hicimos nosotros una pequeña oración, vamos a hacerlo de nuevo de manera a pedir la intercesión del Espíritu Santo, de modo que nuestros pensamientos, nuestras palabras y el murmullo de nuestros corazones sean agradables al Señor. Amén. Amén. Podemos, con tu ayuda, empezar a desarrollar lo que queremos con la primera presentación. Muy bien. Lo que estaba señalando Valentín, ¿verdad? ¿Por qué o para qué celebrar el Día del Laico? ¿Qué significado e importancia tiene? Esto vamos a ir, digamos, desarrollando o interpretando o respondiendo a través de lo que vamos a ir presentando, ¿verdad? Y vamos a partir del contexto del pleno siglo XX de cómo era la iglesia, de la estructura de la iglesia, ¿verdad? Previo al Concilio Vaticano II. Y podemos decir que tenía una estructura en forma de pirámide, ¿verdad? En donde allá arriba, en la cúspide, se encontraba el Papa. En un nivel inferior estaban los obispos. En otro estrato inferior estaban los sacerdotes o presbíteros. Luego venían los religiosos y por último, en la base o la base de esa pirámide, lo constituía el pueblo o los fieles, ¿verdad? Esa era la estructura de la iglesia hasta ese Concilio Vaticano II. Posterior a la celebración de ese Concilio Vaticano II, se pasa a una estructura, digamos, más inclusiva en términos actuales, en una forma circular, en donde todos somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? En donde constituimos un pueblo sacerdotal, profético y real, en donde tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Así como los órganos del cuerpo humano, pero con la misma, digamos, responsabilidad en cuanto a la instauración del reino de Dios. Tanto jerarquía como nosotros los fieles tenemos que hacer, ¿verdad?, el trabajo que nos corresponde de manera que ese reino de Dios se haga realidad. Y podríamos decir que el Espíritu Santo en ese momento sopló y sopló bien fuerte para hacer entender tanto en la cabeza como en los corazones de la gente que eso tenía que ser así, ¿verdad? Porque la vida la vida de las personas se desarrolla con mayor intensidad y de mayor manera en los ambientes que frecuentamos, ¿verdad? Los fieles. Es natural, le es natural. Por lo tanto, si la vida de las personas se desarrollan en los ambientes, sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en lo social, en los campos deportivos, políticos, económicos, etc. Entonces, ese laico que vive en esos ambientes temporales tiene que tener mayor participación, ¿verdad?, en instaurar o llevar adelante la misión que Cristo nos encargó, ¿verdad? Hacer realidad ese reino de Dios en esos ambientes. Por lo tanto, era natural que así fuera, o tenía que ser de esa manera, ¿verdad? Entonces, a partir de ese Concilio Vaticano II, el laico ya tiene, digamos, otra condición, la dignidad de hijos e hijas de Dios. Y empezaron a surgir unos documentos conciliares que son maravillosos y que nos hablan precisamente de esa condición y de esa responsabilidad. Ya nuestros compañeros fueron citándonos, ¿verdad? Blanca cuando estuvo hablando de el laico y su misión en la iglesia, después Víctor Duarte también en el mundo, después Juan Carlos estuvo hablándonos de el laico en la vida pública, en fin, fueron mencionando todos estos documentos. Yo los voy a citar nomás, ¿verdad?
Y tenemos así la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz del Argento de las Naciones, que habla de la doctrina sobre la Iglesia. Esto fue en el año 1964. Y dice que viene a completar la doctrina sobre la Iglesia del Concilio Vaticano primero, que fue interrumpido en 1870. Dejo a cargo de la gente que nos ve y que están compartiendo, ¿verdad? ¿Por qué se interrumpió ese Concilio Vaticano I en 1870? Después tenemos la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, ¿verdad? Los gozos y la fatiga, o los gozos y la alegría del pueblo son los gozos y las fatigas de la Iglesia, etc. La Iglesia en el mundo contemporáneo en el año 1965. Tenemos también el decreto Apostolicam Actuositatem sobre la actuación de los seglares en el año, creo que noviembre del 65, del Papa Paulo VI, ¿verdad? Y directamente se refiere a los laicos. Este decreto es propio de los laicos, por eso dice sobre la actuación de los seglares o laicos, ¿verdad? En general, en suma, lo que nos dicen nos hablan de nuestra condición de laicos, de qué somos, ¿verdad? Y que por el bautismo somos incorporados a Cristo y nos constituimos en pueblo de Dios para que a nuestro modo, hechos partícipes del munus, o sea, del don, del regalo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerzamos nuestra parte en la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Entonces, esa es la nueva, o sea, digamos, esa es la condición del cristiano ahora y es lo que tiene que llevar adelante. Valentín. Qué interesante esto es, o sea que ya desde el Concilio Vaticano II, esa participación plena de todos los laicos en la tarea pastoral y en la tarea en la sociedad. Y también pedimos disculpas, ahí decía Papa Paulo V. Sí, faltaba, así que asumo toda responsabilidad sobre este texto. Pero es Papa Pablo VI, así que quede claro eso. Y bueno, nuestra alegría, yo creo que también, Genaro, estos documentos los laicos tenemos que leerlo. Cierto, tiene 50 años, cierto, perfecto, pero está muy actual todavía porque es un compromiso que debemos de asumir como bautizado con la triple dimensión, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Correcto, ¿verdad? Y eso, o sea, de todo eso ya... ¿Cómo era esa chica que estuvo contigo? Ella nos habló precisamente de sacerdote y profeta y rey. Me acuerdo que era un segundo o tercer encuentro. Creo que sí. No me recuerdo también su nombre. Pero todas estas cuestiones ya lo hemos tratado, ¿verdad? Entonces, claro, yo directamente voy pasando. Solamente, una síntesis. Sí, correcto. Bien, lo que vos dijiste es, bueno, una nueva concepción del laico y que venimos tomando participación, pero ¿qué pasa? No, es que nosotros asumimos como laicos, digamos, ese compromiso. Porque lo que yo quiero traer a colación ahora al hacer esta pregunta que dicen los documentos conciliares o nuestros pastores de América Latina sobre la importancia del laico en la vida de la iglesia y en el mundo, es precisamente lo que nuestros pastores de Latinoamérica, después del Concilio Vaticano II, nos fueron... digamos, recordando o señalando de manera a que nosotros podamos asumir ese compromiso, ¿verdad? Se realizaron después del Concilio Vaticano II 4 conferencias generales de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, o sea, del CELAN, en Medellín, en el agosto del 68, en fin. ¿Y qué nos dijeron? En realidad, lo que acá... se hizo es entresacar algunas expresiones de esas conferencias generales, de manera que podamos tener una especie de extracto y que por sobre todas las cosas revelan la expectativa que nuestros pastores tenían o tienen con relación a nosotros y que constituyen verdaderos desafíos por la manera de su enunciado. Y así te digo, por ejemplo, dice,
los laicos cumplirán su misión más plenamente para hacer que la iglesia suceda en el mundo, en la tarea humana y en la historia. Y cita Medellín, numeral 10, 2.6, ¿verdad? Esta fue la Conferencia General de Medellín, Colombia, en agosto del 68. Dice, laicos cumplirán su misión más plenamente para que la iglesia suceda en el mundo, es decir, se concrete la iglesia en el mundo, esa comunidad de vida de los hijos e hijas de Dios se haga realidad en esa cotidianeidad. Eso es lo que nos dice ahí Medellín. Imagínate lo que es, ¿verdad? Después pasamos a Puebla en enero del 79 y ahí dice, la expresión, digamos, que se entresaca es, hombres y mujeres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la iglesia. Puebla, numeral 786. Bien, podríamos resumir de alguna manera que esto habla de la coherencia entre fe y vida. Yo soy uno, tanto ad intra o ad extra de la iglesia, ahí donde vivo, ¿verdad? Por eso es que el cristianismo se dice que más que una religión, es un estilo de vida, una forma de ser de la persona. Es única, ¿verdad? Y se mantiene, es lo mismo acá afuera como adentro. Esa tiene que ser, ¿verdad? Después Santo Domingo, ¿verdad? Dice, protagonistas de la transformación de la sociedad, ¿verdad? Protagonistas de la transformación de la sociedad, o sea que tenemos un rol protagónico para transformar todas estas realidades temporales conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Y acá hay un pequeño documento que es de la Confederación Nacional de Obispos del Brasil, en su numeral 120, dice que también Santo Domingo advertía de algo. Dice, la mayor parte de los bautizados todavía no tomó plena conciencia de su pertenencia a la iglesia. Se sienten católicos, mas no iglesia. Ya nos advertía, ¿verdad? Y sin embargo dice, bueno, nosotros tenemos que ser iglesia. Eso nos decía Blanca, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando hablaba de misión del laico en la iglesia. No es que formamos parte, somos iglesia. Y acá Santo Domingo advertía, dice, tienen conciencia, dice, son católicos pero no se sienten. Bueno, ¿cómo vamos a ser protagonistas de la transformación si realmente no nos sentimos iglesia? Y después viene, ¿verdad? La Conferencia General de Aparecida en mayo del 2007, Brasil, que precisamente se refiere al punto que advertía Santo Domingo. Hace falta, dice, una mayor apertura de mentalidad para comprender y acoger el ser y hacer del laico en la iglesia. Dice, que tendría que ser, traduje mal, por su bautismo y confirmación es discípulo y misionero de Jesucristo, ¿verdad? Al advertir Santo Domingo que había poca conciencia, bueno, acá retoma eso y dice, bueno, hace falta esto para que el laico entienda lo que es y lo que debe hacer como discípulo y misionero de Jesucristo, que por su bautismo y confirmación es, ¿verdad? Nos vuelca la atención. Y después también había otra expresión importante que en Aparecida, dice, aquí está el reto fundamental que afrontamos, mostrar la capacidad de la iglesia para promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Imagínense, de esto por suerte surge el nuevo catecismo, o sea, la nueva manera de hacer catequesis, que es el IBC, la iniciación a la vida cristiana, que pretende ser o constituir un nuevo paradigma en cuanto, ¿verdad?, a la catequesis, de manera a ir y tener ese encuentro con Jesús. Bien, ahora, previa a digamos, a esta conferencia Aparecida, en el 1987, el Papa Juan Pablo II llamó a un sínodo
en el cual se trató la vocación y misión de los laicos de la iglesia en el mundo. Imagínate un poco, ¿verdad? Y resultado de ese sínodo de obispos al respecto salió esta exhortación apostólica posinodal del Papa Juan Pablo II llamada Christi Fideles Laicis, ¿verdad? El laico cristiano, ¿verdad? Y es resumen de enseñanza sobre vocación y la misión de laicos en la iglesia en el mundo. En este caso, este documento tendría que ser básico para nuestra formación como laicos, Valentín. Excelente. Mientras que respiras un poco, yo te voy a acompañar desde aquí. Realmente este documento es riquísimo. Ahí está, muy bien. Ya voy a aprender. ¿Me escuchás? Ahora sí. No, no te estoy escuchando, no te estoy copiando bien, Valentín. Vos me copiaste bien. Ahora sí, ¿me escuchás? Genaro, seguimos contigo. Seguimos contigo, Genaro. Sí, sí. Te escucho despacio, hermano. No sé qué pasó. De repente nomás. Bueno, ¿Me escuchás ahora? ya. Bueno, decía que este documento es básico, ¿verdad? Para nuestra formación. Es interesante mencionar que hasta que hace poco, en abril de 2016, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco le envió una carta a este cardenal Mark Ouellet, que es el presidente de la comisión, de la Pontificia Comisión para América Latina, le dice, esta es la hora de los laicos. Pero parece que el reloj de los laicos está parado y continúan haciéndose y en bota, ¿verdad? Un lentejú. Por eso te digo, analizando un poquitito en todo este contexto, ¿verdad? Desde el Concilio Vaticano II, nuestros pastores, ¿verdad? Bueno, reconocieron por de alguna manera decirlo, la dignidad de hijos de Dios, ¿verdad? Y que también ellos tienen esa misma dignidad, no hay diferencia entre laicos ni jerarquía, ¿verdad? Y nos dijeron, bueno, asuman pues su compromiso, ¿verdad? Y a través de todas estas cuestiones, estas conferencias, estos documentos, en fin, nos están llamando la atención y nos están pidiendo. Y para mí, Aparecida, más que un pedido, era como un ruego ya a los laicos, por favor, asuman su compromiso. Bueno, ese es el contexto, digamos, que quería, digamos, poner a consideración de la gente de manera a partir de eso, ver qué cosas hizo o viene haciendo la Coordinación Nacional de Laicos para que nosotros los laicos realmente podamos asumir nuestro compromiso que nos corresponde, ¿verdad? Entonces planteo lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué hicimos o qué pedimos al respecto y qué decisión adoptaron nuestros pastores, en este caso la SEP, que nos dijeron recientemente sobre ello, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasó digamos, en un acontecimiento importante y trascendente como fue el Día Nacional del Laico? Y digo lo siguiente, ¿verdad? Ante todo, en este marco y en este contexto, ¿verdad? Este grupo de gente que integra la coordinación de laicos y que vos también estás, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero es sensibilizar y concientizar a los laicos de todo el país, de la Iglesia de Cristo en el Paraguay, de nuestra condición, de nuestro ser, de nuestra identidad y de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Hay tantos signos de muerte que exigen del laico, ¿verdad? En principio, una postura, ¿verdad? Una posición ante la sociedad. Y segundo, acciones concretas. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar en algún momento a eso? Y bueno, hay que
hay que ver la posibilidad de llegar a todos los laicos de la República y hacerles entender a través de charla, de jornada, de curso, lo que fuera, lo que somos. Y por sobre todas las cosas a través del ejemplo, ¿verdad? Entonces se organizaron esas reuniones bimensuales por las diferentes diócesis de la República, ¿verdad? Y desde el 2015 hasta el año pasado estuvimos haciendo 4 reuniones, ¿verdad? Recorriendo en todo el país, tratando de sensibilizar y concientizar con relación a la dignidad, la vocación, la tarea, la misión, la responsabilidad del laico, ¿verdad? En cada reunión teníamos representantes locales que podían ser tanto de la jerarquía como laicos, que nos hablaran con relación, ¿verdad?, a ese tema, como también iban con nosotros, ¿verdad?, a desarrollar. Me acuerdo que vos hiciste sobre el laico precisamente en la 4ª reunión del 2015, ahí en Concepción, Valentín. ¿Te acordabas? ¿Me escuchás? Cuando eso desarrollaste todo y nos dijiste, yo soy muy exigente, nos dijiste. ¿Me escuchás, Genaro? Ya, y bueno, y entre esas cuestiones, ¿verdad? Se planteó cómo podemos hacerlo más concreto, cómo podemos demostrar que asumimos realmente ese compromiso, ¿verdad? De nuestra responsabilidad en cuanto a la instalación del reino de Dios. Dijimos, es importante tener un día, ¿verdad?, en especial para el laico en el año litúrgico, ¿verdad? Para que podamos, por sobre todas las cosas, recordarnos a todos que por un lado, lo que somos y por otro lado, qué tenemos que hacer. Entonces, eso lo planteamos en esas reuniones de manera que haya un consenso de la gente y de hecho que se llegó, ¿verdad?, a concluir en que se tenía que hacer un pedido a la SED para tener un Día Nacional del Laico para hacer todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí, si podés pasar luego a la siguiente. Ahí, ya. Entonces, se planteó a la SEP a través de una nota, ¿verdad?, del 19 de febrero y otra del 21 de febrero, en donde no solamente pedíamos que la SEP disponga de un día nacional para el laico, sino también un año del laicado, ¿verdad? Quizá con eso demostrábamos nuestra seriedad en cuanto a asumir, digamos, esa responsabilidad, ¿verdad? Y de hecho tuvimos la respuesta positiva, ¿verdad? Porque en la asamblea, digamos, la 220 asamblea plenaria ordinaria de la SEP, dice que estudiaron ambas notas, dice sobre la solicitud, la declaración del Día Nacional del Laico y del Año del Laicado. Y dice, declaró Día Nacional del Laico la solemnidad de Cristo Rey que se celebra el último domingo del tiempo litúrgico. ¿Con qué objeto? Acá está, dice. Con el objeto de promover la integración, la identidad, la vocación, espiritualidad y misión del laico. Esto se podría, digamos, considerar como la respuesta a esa primera pregunta de por qué celebrar un día del laico o qué significado tiene, ¿verdad? Entonces, ahí se expresa de alguna manera, dice, promover la integración, la identidad, vocación, espiritualidad y misión de los laicos. Y con relación al segundo pedido, se determinó declarar, dice, el año de la palabra de Dios en el 2020, el año de la Eucaristía en el 2021, ese yo me equivoqué, y el año del laicado y coherencia de vida en el 2022. Y eso lo firma el Monseñor Amancio Benítez, secretario general de la SED, que es obispo de Benjamín Aceba. Entonces, ¿por qué tenemos ese día especial, digamos, dentro del calendario litúrgico coincidente con la festividad de Cristo Rey? Porque tanto nuestros pastores, o mejor, Dios como nuestros pastores cuentan con nosotros para llevar adelante su obra
y recordar nuestra responsabilidad y compromiso con la misma. Bien, ¿qué te parece, Valentín? ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho un poco más bajo, pero te escucho. Ahora, a ver, Sí, sí, ahora sí. ¿ahora mejoró? Sí, Bueno, ahora sí. me quedé sin audio, no sé por qué. Excelente, Ah, estoy disfrutando yo aquí como primer participante de esta conferencia. Feliz y contento, y yo suelo decir una frase, hace rato vos me decías, yo soy muy exigente y también soy muy feliz por ser laico y por ser católico. Yo suelo decir eso. Pertenecemos a esta iglesia que es santa y pecadora en el sentido de que su fundador es santo y nosotros, sus miembros, tenemos nuestros así, errores. Ahora así sí, mismo. decía el documento que vos acababas de compartir con la gente de la importancia de la unidad por sobre todas las cosas entre todos los Sí, laicos del Paraguay, respetando siempre nuestros carismas. Uno de los temas de Christi Fideli Laici numeral 45 justamente habla de la variedad de vocaciones. Esa es la riqueza de nuestra iglesia, cada uno en su movimiento, en su grupo, pero siempre mirando hacia un mismo horizonte, construir, ayudar en la construcción de este reino de Dios que nos dejó como tarea el Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es que los laicos asumamos nuestra responsabilidad con seriedad, con responsabilidad y por sobre todo con testimonio de vida, Genaro. Contigo. sí, respecto a la diversidad de carismas y funciones, este pequeño librito de cristianos laicos y laicas en la iglesia y en la sociedad de CNB dice, bueno, este, dice, los discípulos misioneros reciben una variedad de ministerios, carismas, vocaciones y servicios. No son funciones, dice, no es organización, dice, son expresiones del modo en que los bautizados viven su fe en Cristo, fecundados por el Espíritu Santo. Qué Eso interesante. ¿Ese no está en portugués? sí está en portugués. Ah, me percaté en tu traducción me percaté. Acordate que yo soy del este, ¿eh? Y ya Bueno, sé, por eso, de verdad. Estamos leigos de leigas. ahí está. Excelente. Así, sí, así. No, Vamos pero al siguiente PowerPoint, ¿verdad? ya, ya. Bueno, a ver, vamos al No, siguiente. el Sería siguiente, el siguiente. la pregunta número 4. Ya. ¿Qué hemos hecho y dicho nosotros, los propios laicos en el Congreso celebraban Cupé? Ya. Creo que había una anterior, pero en fin, lo mismo nomás. No Bueno, importa, ¿qué? vuelvo. ¿Qué hicimos? Ya leímos No, ese. no, está bien. Sí, Está ya, bien. correcto. Sí, Sí. ahí está. Eso es. Bien, bien. ¿Qué se hizo, verdad? Entonces, ya que se tuvo la respuesta positiva, entonces, durante los siguientes, porque eso fue en marzo, la respuesta, ¿verdad? Era ya para la primera reunión del año que vos desarrollaste a Cristi Fidelis Laici ahí en, ¿cómo Areguá. era? No, No, en en Pacaraí. Ipacaraí. En En Pacaraí. Ipacaraí. Sí, en Tuparendá. Tu parendal, lo que quiero decir. En Tuparendá. Bueno, cuando eso ya teníamos definido que se iba a celebrar ese Día Nacional del Laico y se empezaron a plantear una serie de propuestas de qué cosas hacer, ¿verdad? Y eso llevó todo ese año y al final se concluyó de que, bueno, en la semana previa al 24 de noviembre, cada diócesis o movimiento iba a hacer las actividades que correspondan. Y ese día 24, establecer, de verdad, una celebración central en la capital espiritual de la República, en Caacupé, ¿verdad? En principio se hizo una concentración en un club, a partir de ahí se hizo una peregrinación hasta la Basílica Menor, ahí se tuvo una misa central, fue el presidente, digamos, de la asamblea fue Monseñor Celestino, con el permiso del ordinario del lugar, Monseñor Ricardo, ¿verdad? Que concelebró con él la misa. Y después culminamos con un congreso, ¿verdad? Congreso Nacional de Laicos en el Polideportivo de Caacupé, ¿verdad? Y en ese sentido, se vivió una jornada muy
¿cómo diría yo? Histórica en el sentido de la cantidad de gente, del fervor, de la alegría, del entusiasmo, de la manera como la gente concurrió y participó, ¿verdad? Y se sintió realmente ese ambiente de unidad en toda esa diversidad de carismas porque estaban de diferentes diócesis con diferentes realidades y de diferentes movimientos, ¿verdad? Pero todos unidos y hermanados como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Laicos como somos y también jerarquía. Y ahí es donde tuvimos, eh, rescato, ¿verdad? Las expresiones de Monseñor Celestino, que era el actual responsable de la coordinación, y de Monseñor Adalberto, que en ese momento ya era presidente de la SEP, pero Monseñor Adalberto fue el que estuvo con nosotros desde el 2015, ¿verdad? Hasta un poco antes de Monseñor Celestino, ¿verdad? Y es importante, digamos, rescatar lo que ellos nos dijeron y que está precisamente en este pequeño documento que digo que es Día Nacional del Laico, ¿verdad? In extenso lo que dijeron con relación al día y lo que compete y lo que hace al laico. No sé si querés leer. Si me escuchás, leo. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Perfecto. Decía Claro. nuestro obispo responsable de la pastoral del laico, Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá, en aquella oportunidad. Con la celebración del Día Nacional del Laico, se busca reflexionar sobre la espiritualidad, identidad y misión del laico para dar un fuerte impulso a los bautizados, con el deseo de que reaviven su fe en Cristo Jesús y unidos a sus pastores, tomen postura ante la situación apremiante que se vive en los diferentes ambientes de la sociedad. Y agregaba lo que los demás obispos de la SEP expresaban: exhortamos a los actores políticos, sociales y económicos a poner todo el empeño necesario para implementar políticas públicas eficaces orientadas al bien común, la reducción de la inequidad y la exclusión social y el desarrollo de una mayor empatía con amplios sectores de la sociedad. Ayudarán a fortalecer la confianza de la ciudadanía y a prevenir situaciones que desestabilicen la paz. Mensaje justamente de la Asamblea número 223 de los Obispos del 8 de noviembre del año 2019. Decía además, los laicos son una gran mayoría de la Iglesia y en el momento de asumir protagonismo, sentido de pertenencia y profundizar su formación, comprometido desde su fe a ser fermento en la masa, sal de la tierra y luz del mundo, como lo dice el Evangelio, para la transformación de la sociedad. Esto lo decía justamente el obispo Monseñor Celestino Ocampo, mi querido hermano Genaro. Sí, viste vos lo que dice, por ejemplo, bueno, dice, ¿qué es lo que se busca? Dice, con esta celebración. Reflexionar sobre la espiritualidad, identidad, misión del laico para darle un fuerte impulso, ¿verdad? Ahí estando en contacto con los demás, ver, en fin, sentirnos contagiados y que esa masa y ese uno que se está formando, ¿verdad? A pesar de ser tan diferentes, de tener tantas diferentes realidades y eso, tenemos muchísimas cosas en común que nos aunan, ¿verdad? La fe en Cristo en fin, sentirnos contagiados y renovar ese nuestro compromiso, dice. Y lo importante, dice, y unidos a sus pastores, tomen posturas ante las situaciones apremiantes que se viven en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? O sea que en comunión, la iglesia toda, ¿verdad? Jerarquía y fieles laicos tomen, ¿verdad? Posturas de un pensamiento crítico ante realidades que no hacen, ¿verdad?, la construcción del reino de Dios y que necesita que nosotros, principalmente los laicos, actuemos como tal, ¿verdad? Y al final, etcétera, etcétera, seamos sal y fermento y transformación. Bueno, En y después, tanto, sí, en el mensaje del presidente de la SEP, Monseñor Adalberto Martínez, obispo de la diócesis de Villarrica y administrador apostólico de la diócesis de la Fuerza Armada y la Policía Nacional,
y anterior obispo responsable de nuestra coordinación, titulaba Instrumentos del Reino para la Transformación del Paraguay. Vaya, qué título le puso. Y entre otras muchas cosas que decía que no era una casualidad que se celebraba en la solemnidad de Cristo Rey, por cuanto que Dios ha querido siempre hacerse presente en el mundo por medio de los hombres y mujeres que han sido instrumento de su reino y de los valores del reino en medio de la humanidad. Este reino que la cual hablaba ya Jesús, ¿verdad? En los evangelios encontramos Claro. constantemente sobre el reino de Dios. Contigo, Genaro. Sí, como titulaba, ¿verdad? Instrumentos del reino. Nosotros somos instrumentos del reino en la medida que nos mostramos disponibles al Espíritu, ¿verdad? Si puedes continuar, la siguiente. El Ya. lema escogido del Congreso que nos une en esta primera recordación del Día Nacional del Laico, a la vez de ser un reconocimiento a la importancia del laicado como miembro de la Iglesia, quiere ser una invitación y un programa permanente para los fieles laicos del Paraguay, ser sal y luz del mundo. En su catequesis del 13 de noviembre del 2019, el Papa Francisco, retomando las palabras de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, decía que los laicos son el humus necesario para el crecimiento de la fe. Sin laicos comprometidos con fe en Jesucristo, que a partir de su bautismo estén dispuestos a transformar sus vidas, las de sus familias y la de sus comunidades y la de su país, no será posible el reino que se haga presente y operante en la iglesia de Cristo en nuestro país y en la sociedad paraguaya. O sea, en síntesis, si no hay un compromiso del laico en su totalidad, no podemos cambiar nuestra realidad social. Así mismo. Ya. Y volví a decir, ¿verdad? Reconocimiento de la importancia del laicado como miembros de la iglesia y quiere ser una invitación, un programa permanente, ¿verdad? Ser sal y luz del mundo. Ya la añaden de programa de vida, Ana. Ahora te toca a ti. Bueno, continuaba diciendo Monseñor Alberto, ¿verdad? Es urgente tomar conciencia de la necesidad del protagonismo de los laicos para que nuestra evangelización sea eficaz desde un modelo de iglesia en salida misionera, que no teme mezclarse con el mundo para que desde los valores del reino contribuya a transformar las situaciones de pecado que oprimen a nuestro pueblo, la corrupción, la inequidad, la violencia silenciosa de la pobreza que excluye y descarta a los más débiles, niños y ancianos, indígenas y campesinos, jóvenes sin oportunidades ni horizonte para sus vidas, familias desestructuradas, agresión al medio ambiente, entre otros males que deben ser iluminados desde el Evangelio. En realidad, esto él estaba parafraseando al Papa Francisco. Los laicos que viven en coherencia con la fe recibida en su bautismo, en sus ámbitos cotidianos de acción, son los que harán posible que se cumplan las Escrituras, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, que ha llegado la libertad para los oprimidos, porque ha sido proclamado un año de gracia del Señor. Entonces, nos recalca acá, ¿verdad?, el papel protagónico que nos corresponde desde el momento que asumamos, ¿verdad?, concreta y efectivamente nuestra responsabilidad. Dice después, queridos hermanos y hermanas, ustedes deben ser la luz y la sal de la tierra, como nos manda Jesús. Pero si la sal no cumple su función, o guardan su fe en la intimidad de sus conciencias, o en los límites de sus respectivos movimientos, o entre las paredes de los templos, ¿cómo llegará el reino de Dios a la sociedad? Recordemos las palabras de San Juan Pablo II en su visita al Paraguay, que dice, no se puede arrinconar a Dios en las conciencias y a la iglesia en los templos. Brillen con la luz de la fe delante de los hombres para que vean sus obras, sus buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿verdad?
Visita Mateo 5 del 13 al 16. Entonces es importantísimo esto, ¿verdad? Dice, sin la sal no cumple su función, en el sentido, dice, guardan su fe en la intimidad de su conciencia. O sea, no se nota que vos sos cristiano. O en los límites de sus respectivos movimientos, dice. O se arrincona la iglesia. ¿Qué te parece? Bastante cuestionador y es una exhortación fuerte para nosotros. Por sobre todo yo me tomaría un poco también este tema de a veces los movimientos trabajamos muy separados, Genaro. Ya, Yo creo que hace falta un poco una visión un poco más eclesial. Yo creo que una de las materias pendientes que tenemos que solicitarle a nuestros pastores es que nos den un poco de curso de eclesiología. Necesitamos conocer nuestra iglesia, cuál es nuestra función y como grupo y movimiento procurar de trabajar unidos mirando hacia un mismo horizonte, ciertamente respetando el carisma de cada uno. claro, como dijimos, tratar de ser uno en la diversidad, ¿verdad? A partir de nuestras realidades o, en fin, situaciones que vivamos. Bien, pasando. Voy a El ver, siguiente, ahí estamos, aquí estamos, nos quedamos ahora. pasamos, sí. Este me parece muy interesante porque es una cita de la Gaudium et Spes, el numeral 43 dice, el Concilio Vaticano II enseña que el divorcio entre la fe y la vida es un grave error. No se debe no se debe crear una falsa oposición entre las obligaciones profesionales y sociales y la vida de fe. El cristiano que falta a sus obligaciones con las realidades sociales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su salvación eterna. Cada cristiano debe ejercer todas las actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico con los valores de la fe en Cristo para mayor gloria de Dios. ¿Verdad? Y cita ese numeral 43 de la Gaudium et Spes. Viste vos, si regresamos un poquitito nomás, la anterior, ¿verdad? Imagínate un poco, dice, si faltas tus deberes sociales con el prójimo, faltas tus obligaciones para con Dios y pones en peligro tu salvación eterna. Eso dice la... O sea que yo me voy a la iglesia todos los domingos y en mi movimiento nomás y soy devocionario y ahí nomás y no miro para afuera, solamente para mí o dentro del ad intra ahí en la iglesia, en el coso, y no veo a los demás, la realidad de los demás. Dice, estoy faltando con mis obligaciones para... Está bien que sea eso la fuente de tu espiritualidad, pero para que vos te proyectes para afuera. No podemos hacer lentejú con la situación de los demás, ¿verdad? Ya. Y acá dice, la medida de nuestra salvación es el amor al prójimo y cita, ¿verdad? El capítulo 25 de Mateo, donde Jesús se identifica con el más pequeño, ¿verdad? Cuando dice, bueno, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, enfermo o encarcelado, me visitaron, desnudo y me vistieron. Y le van a decir, y bueno, ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo, sí. Y si cuando lo dejaron de hacer, lo dejaron de hacer por mí, ¿verdad? Entonces, es decisivo, dice, llevar estas relaciones personales al plano de las transformaciones sociales que se requieren para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y cita Juan 10:10. Allí el protagonismo de los laicos es irrenunciable. O sea que yo no me puedo declarar, digamos, inapto o lo que fuera, no sé. No puedo alegar, no tengo excusa. Negar mi compromiso aquí. Ya, así es. ¿Cuál es la invitación final? La invitación final dice, acompañemos y colaboremos con el Papa Francisco en su deseo de impulsar las orientaciones del Concilio Vaticano II, que confiere a los laicos una misión fundamental en el diálogo de la Iglesia con el mundo para transformar las realidades temporales
que condiciona la dignidad y la felicidad de la persona humana. Realmente es una gran invitación que nos hace la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay, justamente para que vos que estás viendo este programa, por algo estás viendo, el Señor te invita a asumir tu rol de laico. Si lo estás haciendo, fortalecerlo mucho más. Y si no lo estás asumiendo, puedes dar un paso ahora para asumirlo, Genaro. Y esa es la idea, ¿verdad? De que al final de todos estos procesos, ¿verdad? Que eh, se dieron gracias también a la situación de pandemia, ¿verdad? Porque en principio íbamos a seguir haciendo nuestras reuniones bimensuales, esas cuestiones, pero no sé si vamos a encarar, ¿verdad? Este método virtual por el cual llegamos a muchísimas más personas. Y, en fin, como hay un meme por ahí que circula, la pandemia le dice, creo que el diablo le dice, bueno, te cerré las iglesias, dice, pero abrí una en cada casa, le dice. Sí. Dios, más o menos es así, ¿verdad? Entonces llegamos a muchísimos hogares y la invitación está, debemos asumir. Yo creo que podemos pasar más directamente a ver qué es lo que se consiguió. Bueno, acá lo que quiero compartir son las conclusiones a las que se arribó. Es decir, para este Congreso General se realizaron 11 precongresos, ¿verdad? Entre octubre y noviembre en las 11 diócesis, ¿verdad? Y cada diócesis, ¿verdad?, envió sus resultados con relación a la percepción del laico en diferentes ambientes, el ambiente eclesial, social, la parte de la pastoral, la evangelización, etcétera, ¿verdad? Y se tuvieron 11 resultados de los precongresos que se compilaron y se quitaron unas, por decirlo así, conclusiones finales. Se extractaron de todo lo que los laicos de la República se expresaron con relación a diferentes parámetros, por decirlo de alguna manera. Y en este caso lo que quito son como 5. 5 hay en total, 5. Sí, 5, ¿verdad? Laico de su pertenencia comunitaria eclesial. Bueno, ¿qué dijimos los laicos? O sea, ¿qué hemos percibido con relación a la situación de nuestra pertenencia comunitaria eclesial? Decimos la mayoría de los laicos, por lo menos, que tenemos una débil conciencia de bautizado y de sentido de pertenencia a la comunidad. Nosotros estamos diciendo, ¿ven? Esto es resultado de lo que la gente dijeron. La mayoría cree que solo forman parte de ella los agentes de pastoral o los que pertenecen a algún grupo o movimiento laical. La participación parroquial se hace de acuerdo a la posibilidad y limitación, en tanto que la gran parte solo participan los domingos de los sacramentos de iniciación cristiana y en las fiestas patronales o de Semana Santa. Esto es lo que percibimos con relación a la situación de pertenencia comunitaria eclesial. Entonces, ¿qué línea de acción hay que trabajar, verdad? Y traducirlo luego en actividades concretas en cada realidad, en cada diócesis, ¿verdad? Esta es una herramienta que no solamente sirve a los laicos, sino también a la jerarquía en cuanto a la percepción de la realidad de los laicos de sus diferentes diócesis. Esto, o sea, yo estoy extractando nomás acá, pero in extenso se remitió eso a todos los obispos responsables de las diócesis, como también se compartió con todos los movimientos y representantes nacionales de esos movimientos y de las diócesis, de manera que cada quien, ¿verdad?, a la luz de esto que nosotros mismos quitamos en conclusión o vimos, se trabajen unas líneas y se traduzcan en actividades que sean concretas o en todo caso inculturadas a las realidades en las cuales estamos viviendo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? ¿Cuál es la línea de acción que hay que trabajar? Dice, instalar la realidad de la familia de Dios, la comunidad de los hijos y hijas de Dios, trabajando el concepto iglesia, pueblo de Dios,
para fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad. Lo que vos estabas diciendo, bueno, pues hay que pedirle a nuestros pastores que nos hablen de eclesiología, de lo que es el pueblo de Dios y una serie de cosas, ¿verdad? A eso viene, digamos, eso. Después, laicos y su formación permanente, percepción de las situaciones. El laicado tiene deficiencias en su formación general, eso lo decimos nosotros reconocemos, como así también le falta, o perdón, tiene que ser la falta de un mayor interés en conocer los temas de la actualidad que desafían a la realidad del bautizado. ¿Qué línea de acción hay que trabajar? Buscar los medios para promover la formación del laico en doctrina y documentos de la Iglesia a efectos de participar en forma más activa y responsable en la vida de la comunidad. Bueno, laicos y su pertenencia social. ¿Qué percibimos de la situación? El laico dice, tiene conocimiento del contexto general, social, económico y político en el que vive, pero realiza poco esfuerzo por cambiar o transformar esas realidades, sino en la medida en que se siente directamente afectado por la misma. ¿Verdad? Mientras tanto, no te toca, tranquilo. Ahí que vos ligaste a algo, ahí recién reaccionaste. Bueno, nosotros estamos diciendo de nosotros mismos. Decir. No es que la coordinación no me inventó lo que fuera. Es el resultado de todo eso precongreso. Bueno, ¿qué línea de acción debemos trabajar? Promover la toma de conciencia de los compromisos y responsabilidades del laico en medio de la sociedad para ser protagonistas del cambio. Tratamos de hacer a través de toda esta gestión. Podemos pasar. Corresponsabilidad laical en la evangelización. Eso es lo que nos decían, ¿verdad? Ese documento conciliar escuela. Bueno, percepción de la situación. Las respuestas a la llamada de Dios con el testimonio de vida, actitudes, comportamientos y acciones concretas son escasas y aisladas, o mejor sería, o son escasas o aisladas, ¿verdad? O no son lo suficientemente genuinas como para impactar e incidir en los ambientes que frecuentamos por la proliferación de antivalores. O sea, ¿por qué decimos que no impactan? Porque proliferan los antivalores como la corrupción, la impunidad, la injusticia, etcétera, etcétera. Se hacen, no decimos que no se hacen, pero o no son tan convincentes como para contagiar a los demás, para que puedan vivir ese estilo de vida que vivimos, o no sé, ¿verdad? No llegan. ¿Qué línea de acción trabajar? Propiciar por todos los medios el encuentro personal con Jesús, es decir, tener esa experiencia de Dios, para dar testimonio genuino de vida y despertar la conciencia misionera en cada bautizado. Identidad y misión. ¿Verdad? El cardenal Ratzinger, cuando inauguró, perdón, Papa ya era, perdón, cuando inauguró Aparecida, él decía, ¿verdad? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros decimos, la línea de acción, trabajar ese encuentro, tener esa experiencia de Dios. Y eso es lo que vamos a insistir y queremos realmente, y es lo que dice Aparecida, ¿verdad? Por eso hablaba Aparecida, el desafío de formar discípulos y misioneros, dice que por desborde no podés contener de gratitud y alegría, dice, transmitan el don del encuentro con el resucitado. Si vos tuviste ese encuentro personal, no podés callar. Lo sentí y eso te supera, te sale. Entonces habla de desborde de gratitud y alegría. Y usted iterei,
Entonces vos querés contar y transmitir y que el otro también tenga esa experiencia. Bueno, até a faltaña también. Bueno. ¿Seguimos la misma línea o Sí, pasamos sí, algunos PowerPoint porque ya pasaron más de una hora, así que... en serio, ¿verdad? Y bueno, y vamos, esta línea es en general lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ya, Encuentro de Comunicación dice, nosotros dijimos, bueno, nosotros como coordinación general lo que vamos a hacer es, como espacio de encuentro y comunicación de los laicos de la Iglesia del Paraguay, nos comprometemos a seguir coordinando, orientando y articulando los esfuerzos y las experiencias pastorales, tanto de las diócesis como de los movimientos eclesiales, en el sentido establecido por estos lineamientos, ¿verdad? Lo que concluimos en ese congreso, en el convencimiento de que los mismos nos ayudarán a ser sal y luz del mundo en la fidelidad del seguimiento de nuestro Maestro, Señor y Dios Jesucristo. Ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Que también. Y acá, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, en honor al tiempo voy a tratar de resumirlo, ¿verdad? Pero, claro, ¿qué nos queda por hacer? Dijimos, bueno, nuestros obispos o nuestros pastores del Concilio Vaticano II nos dicen, asuman pues su compromiso, por favor. Ustedes son hijos e hijas de Dios, tienen la misma dignidad que nosotros, les corresponde instaurar ese reino de Dios al igual que nosotros. Y ustedes son más que nosotros y viven en los ambientes temporales y tienen que transformar esos ambientes temporales. Asuman su compromiso. Y bueno, entonces nosotros, ¿qué decimos? Asumamos nuestro compromiso, ¿verdad? Hicimos todo un esfuerzo para tratar de ir formando a la gente, pensando que con la formación tiene mayor capacidad, tiene conciencia de lo que es discípulo y misionero de Cristo y de su misión y tiene que hacerlo, ¿verdad? Y en ese sentido, Vidalina me dijo, no, dan un ejemplo concreto. Y bueno, ¿y cuál es el ejemplo concreto? Le dije, te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Quién es nuestro modelo? Le dije. Nuestro modelo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en la última parte, en ese Evangelio de Juan, él nos dijo, por sobre todas las cosas, que era la vida eterna. Y decía, bueno, dale gloria a tu hijo, que tu hijo te dio gloria a ti, etcétera, etcétera, porque les dio a conocer a quienes les viste, ¿verdad? ¿Quién eres, verdad? Y quién soy. En una palabra, les transmití a ellos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Cristo. Entonces, eso me resuena, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ¿cómo yo voy a tener ese conocimiento de Dios para que yo pueda transmitir eso a los demás? Y también nos dice en Juan, ¿verdad? En varios pasajes, y en uno de ellos me dice, quien guarda mi palabra, ¿verdad? A ese le amaré y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada, ¿verdad? Quien guarda mi palabra. Y vos sí que sabés mejor que yo porque vos sos de ABP, ¿verdad? Y manejás eso al dedillo, ¿verdad? Por un lado, para los que dicen que le falta la Eucaristía, ¿verdad? Que la misa virtual y una serie de cosas no le llenan ni una... Esto que dice Juan me parece que es bastante contundente en el sentido de que quien guarda mi palabra, mi Padre lo amará y yo lo amaré, ¿verdad? Y vendremos a él y haremos nuestra morada en él, ¿verdad? O sea que la palabra ya es... es fortaleza, es alimento, es luz. Así mismo. Bueno, entonces, ahí tenemos esa experiencia y ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Aparte tenemos la oración, tenemos los sacramentos, tenemos al prójimo en el cual Él se identifica, ¿verdad? De esa manera, si tenemos ese conocimiento, esa experiencia, vamos a transmitir, ¿verdad? Y vamos a dar a conocer a ese Dios verdadero y a su enviado. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿O cómo voy a hacer? Y como dije anteriormente, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús nos dice, si ustedes verdaderamente quieren
¿verdad? Dar a conocer a mi papá, a conocerme a mí y así también a mi papá, hagan la misma cosa que yo hice, tengan las mismas actitudes que yo y hagan lo mismo, es decir, compórtense como yo. Y para eso les dejé escrito, dice, el sermón de la montaña. Dice. Ese soy yo, nos dijo él. En términos actuales, nos pidió nuestra cámara, se hizo una selfie de sí mismo y nos dejó. Se autorretrató y nos dejó. Si ustedes quieren realmente dar a conocer a mi Dios y a mí, tengan las mismas actitudes, las mismas disposiciones espirituales o interiores que tuve, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados, felices, etcétera. Que es Mateo 5, del 1 al 12. Y hagan lo mismo que yo, ¿verdad? Mateo 5, del 13 al 7 al 19, donde decían ojo por ojo, diente por diente. No, no solamente ame a quien te ama, sino al que te abofetea, al que te roba, al que te pide prestado, ¿verdad? Sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. Es decir, tengan las mismas actitudes que yo y hagan lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor pueden decir la gente, bueno, pero eso ni es difícil. Jesús ni lo hizo porque era Jesús, pero nosotros ni acá en este ambiente lo que fue. Y me acuerdo que Jesús nos dijo ya antes de irse lo del Paráclito que nos va a ayudar a entrar en la verdad total, y ese cuando estaba volviendo al Padre nos dice, esperen la fuerza, ustedes darán testimonio de mí, ¿verdad? En los lugares que frecuenten, esperen la ayuda que venga de lo alto. Y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mi Padre enviará cuando yo vaya, etcétera, por lo que les conviene que vaya, en fin. Correcto. Y en este sentido quito dos ejemplos, el de María y el de Pablo. Y esto lo escuché yo a un teólogo, ¿verdad? Miguel Pastorino, y dijo, ¿qué hizo María? Dice, al recibir la anunciación del ángel Gabriel. No le dijo, dice a Dios, sí, yo le voy a criar bien a tu hijo, yo le voy a educar bien a tu hijo, yo tal cosa a tu hijo. No, no le prometió nada. ¿Qué hizo? Dijo. Le dijo, le contestó, hágase en mí según tu voluntad. Es decir, se vació de sí misma, ¿verdad? Para que lo llene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Y la misma cosa hizo Pablo, dice. Pablo se vació de sí mismo, ¿verdad? De manera que el Espíritu Santo le llene y haga su obra. Y él dijo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive y actúa a través de mí. ¿Verdad? Entonces, ahí está, o sea que los ejemplos concretos están y la manera de cómo hacer y cómo llevarlo están. Ya depende de todos nosotros. ¿Qué decir, Valentín? Mi querido hermano, una vez más me siento más comprometido después de haber escuchado esta exposición, esta meditación, y bueno, como laico me llama a una conversión más sincera, a vaciarme de mí mismo de tantas cosas que me puede apartar del camino de santidad, la cual me llama el Señor. Y esta experiencia con el Señor, como usted ya lo decía, me llamará a compartir con los demás. O sea, no puedo callarme lo que he visto y oído. Esa alegría que siento en el corazón, ese gozo, quiero compartir. No puedo callarme, no puedo guardarme para mí, sino compartir con los demás y de esa manera, comenzando por la propia familia, como el caso de Zaqueo, ¿te recordás? La salvación Sí, ha llegado a esta casa, a esta familia. Comenzar por nuestra familia, comenzar por nuestras amistades, compañeros de trabajo, ambiente de trabajo en el barrio y por sobre todo ser sal y luz. Sal para dar sabor, luz para iluminar. Un gran compromiso para mí y creo que para todos los laicos del Paraguay. Si queremos cambiar nuestra sociedad, yo suelo decir, no vamos a cambiar cambiando las autoridades, vamos a cambiar cuando cada paraguayo se vuelva a Dios y asuma su compromiso como bautizado. Creo que es un llamado para la conversión de todos los laicos porque somos mayoría en Paraguay. Estoy hablando de bautizados y católicos. sí, claro.
95%, 89% católicos y 6% de Hermano de otra neotestamentarios, denominación. reformistas o como quieran llamarlo, ¿verdad? Sin embargo, la realidad que vivimos no dice de que seamos realmente cristianos, sino yo suelo utilizar una expresión un tanto dura, ateos funcionales, ¿verdad? Pero Claro. ojalá, Y yo creo que digamos, también algo que quiero compartir, Genaro, sí, me gustaría. suelo escuchar una expresión que dice, se llenó el templo, se llenó el templo, aleluya, se llenó el templo, dice algunos coordinadores, algunos servidores, y yo le pregunto, ¿y cuánta gente estuvo? Y me dice, 800 entra en nuestra parroquia, ¿en serio? ¿Y cuántos católicos hay en la zona parroquial? Y me dice, según el estudio es 20.000. ¿Y dónde están los 19.200? Y están por ahí. ¿Y cuándo vienen? Y vienen cuando necesitan. O viene Domingo de Ramos, viene en otros días. Entonces, no contentarnos con los 800 que vienen, sino preocuparnos con los 19.200 que están por ahí, tal vez comiendo cualquier cosa, pero no comiendo la comida que la iglesia debe llevarle a través de nosotros como laicos. Y no esperar que los países hagan todo. Nosotros como laicos hacer nuestro rol de laico. Sí, o sea, sí. Más o menos se dice que alrededor del 10% de lo que acude a Ahí los templos y a las parroquias y el 90% está afuera. ¿Y qué hacemos, verdad? Y Entonces, esa es la llamada a la- la iglesia en salida, ¿verdad? Esa es la llamada, una claro, iglesia en ir a la periferia, en busca de aquellos alejados, llevar el evangelio, pero no de una manera literal, agarrar una Biblia, también se puede hacer de esa manera, pero por sobre todo con el testimonio de vida, el abogado en su oficina de derecho, el juez en su tribunal, el comerciante en su negocio, el médico en su sanatorio, en su hospital, el docente cuando ejerce su docencia. O sea, en todos los ambientes podemos iluminar, pero con el testimonio de vida. Yo creo que es un gran compromiso. Yo creo que el 2022 tenemos mucha tarea para prepararnos hasta la llegada del 2022. A ver si este laicado paraguayo no tengamos una conciencia más comprometedora. esa es la idea, ¿verdad? Como que tenemos ese año en laicado el 2022, entonces, de hecho ya se están trabajando, ¿verdad? Esas líneas y tengo entendido que justamente con la Pastoral Nacional Social y la Pastoral Nacional de Laicos va a llevar adelante eso. Y esperemos que realmente podamos concretar en acciones, ¿verdad? Por sobre todas las cosas y no en meras palabras, como decía San Francisco. Y bien, fue un gusto haber compartido contigo y con la gente que nos acompañó, ¿verdad? A través del Facebook y de aquellas que van a tener el audio y que no pudieron estar, digamos, acompañando en este momento. Bien, Genaro, ¿cuáles son las noticias más importantes para comentarle a la gente, teniendo en cuenta que hoy es sábado 3 de octubre? ujú, Estamos ya. emitiendo este programa. ¿Qué hay mañana domingo 4 de octubre? ¿Hay alguna celebración eucarística? ¿Qué proyecto hay para avisarle? Sí, mañana hay una celebración eucarística, ¿verdad? Resulta que culmina este proceso de formación virtual Laudato Si, ¿verdad? Mañana se celebra el tiempo de la creación, 4 de octubre, ¿verdad? San Francisco. Entonces, se culmina con una misa central a las 8:30, creo, en la parroquia Catedral Santa María de la Inmaculada Concepción de Carapeguá y va a oficiar Monseñor Celestino, ¿verdad? Así mismo. Muy, Y creo, o sea, no me estoy acordando bien porque no tenía entre mi papel acá, pero ya se me traspapeló, ¿verdad? También tenemos, creo que la oración de la culminación de Laudato Si a posterior nuestro nomás ya con la gente de Carapegua.
Yo tengo acá, dice, si podés informar que culminamos los encuentros virtuales de laicos llamados a servir el domingo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, con una Sí, misa que celebrará el obispo responsable, Monseñor Celestino Campo, a las 8 horas. Las sí, 8 8 horas. horas. Nos Ya, ya. unimos a la celebración mundial del tiempo de la creación. ¿Ok? Ujú. Bueno, comentamos a la audiencia. Por eso te dije 8:30 te dije, pero en realidad es 8 horas. Ahí ya me corrigió por suerte, ¿verdad? Perfecto. Y como te digo, sí, nos unimos a este movimiento mundial, ¿verdad? Y durante la semana, de hecho, estuvimos pasando en el grupo tanto de laicos llamados a servir como de Laudato Si, todo lo referente a cuidado de la casa común. Y también habíamos pedido a la gente, como culminación de ese proceso de formación de Laudato Si, que publicaran, ¿verdad?, todas aquellas actividades que puedan hacer a nivel personal como comunitarias que hagan al cuidado de la casa común, ¿verdad? De manera que si son realmente interesantes se puedan replicar en diferentes lugares y de esa manera podamos contribuir al cuidado de nuestra casa común, ¿verdad? A preservar lo que es nuestro ambiente y de esa manera nuestra propia vida, ¿verdad? Perfecto. Yo de mi parte quiero dar gracias a la Coordinación Nacional de Laicos por haber una vez más confiado en mi trabajo y compartir contigo esta grabación que lo hacemos con mucho amor y esperamos que realmente sea para concienciar la responsabilidad por sobre todo de los laicos del Paraguay. Trabajemos unidos, yo les hablo de mi laicado. Yo soy de la ciudad de Hernandaria, Genaro, soy de la diócesis de Ciudad del Este. Vivo en la ciudad de Hernandaria, estoy nada más a 500 metros de la represa de Itaipú. Y bueno, desde aquí envío mi abrazo fraterno a todos los laicos del Paraguay y sigamos construyendo un Paraguay mejor, cuidando, como dijo Genaro, nuestra casa común y cuidando por sobre todo nuestro testimonio de vida como laicos para que los demás puedan creer realmente en el Señor y que realmente podemos cambiar. Bien, gracias Valentín por ayudarme de esa manera, ¿verdad? Y hacer que realmente esto pueda llegar a buen término, ¿verdad? Porque de repente que uno haga solamente es un tanto... Monótono, ¿verdad? Sí, y bien, gracias, le damos gracias a Dios entonces por todo esto cuanto hemos podido desarrollar a partir de, digamos, asumir esa responsabilidad en la coordinación de laicos y por sobre todas las cosas, que la acción del Espíritu Santo en todos nosotros haga que sea provechoso todo desarrollado para, como se dice, mayor gloria de Dios, la salvación del mundo y el bien de todos. Muchas gracias, Nos despedimos entonces con la señal de la cruz, ¿te parece? Señor. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber acompañado este espacio.